Hola, hola queridos amigos, hermanos del programa Diálogo Abierto. Es una alegría para mí darles la bienvenida a este estudio de la Palabra de Dios. Como siempre tenemos la alegría de poder interactuar con la Biblia, así que queremos empezar este programa presentando a nuestros invitados de esta semana. En esta oportunidad está con nosotros el alumno de teología a Gonzalo Reyes. Él es alumno del cuarto año de teología y le damos una cordial bienvenida. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor Salomón, también. Es grato para mí encontrarme en este momento para poder, estudiar un poco de la palabra de Dios, repasar esta lección número 11. Ese tema de suma importancia en realidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es. También está con nosotros el Pastor Salomón Bustamante, que es profesor de la Facultad de Teología y secretario ministerial de nuestra facultad. Pastor, bienvenido a Diálogo Abierto. Gracias, Rubén. Dicen que en la repetición está el gusto. Es una alegría estar por una semana consecutiva participando de este programa. Muy bien, entonces, una vez presentados nuestros invitados especiales, también queremos saludar a todos aquellos que están conectados con este programa desde las diferentes regiones del Perú, pero también más allá en Sudamérica. Sabemos que desde Argentina, de Brasil, de Chile, Bolivia, Paraguay, y tenemos también personas que se conectan al programa en Norteamérica, en Europa, en Japón, en diferentes países del mundo. Vamos entonces, mis hermanos, a realizar el estudio de esta semana y lo haremos empezando con una oración. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias, oh Dios, te damos por la vida que nos regalas y por la oportunidad que nos brindas de poder estudiar tu palabra. Gracias porque nos encontramos aquí para repasar, para profundizar, oh Dios, en el conocimiento acerca de ti, en el conocimiento acerca de las tres personas de la deidad. Te suplicamos que tu Espíritu Santo esté ahora en este lugar, se encuentre con cada uno de nosotros para poder discernir de mejor manera las verdades bíblicas y que también se encuentre con cada oyente, con cada espectador, que pueda dirigir su vida y sus pensamientos hacia ti, oh Dios. Toda la honra y la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, vamos entonces. El título de la lección es El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es la lección número 11 de este trimestre que estamos estudiando el libro de Juan. Bueno, la lección nos habla acerca de la deidad. Los tres miembros de la deidad son mencionados en Juan. Durante siglos los seres humanos han intentado comprender plenamente la naturaleza de la deidad, pero como eso no es posible, muchos niegan su existencia. Sin embargo, no es inteligente rechazar algo solo porque no podemos comprenderlo plenamente o porque no encaja en los estrechos límites del razonamiento humano, más aún cuando se trata de la naturaleza de Dios. Si no podemos comprender plenamente las obras de Dios, imagínense si podemos comprender al autor de aquellas obras maravillosas. Entonces, vamos a ver lo que la Biblia, y en especial el libro de Juan, nos hablan acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos entonces algunas declaraciones que ya encontramos en el libro de Juan. Veamos primero Génesis capítulo 1, versículo 1. Voy a pedirle a Gonzalo que nos ayude con esa lectura. Génesis 1:1. Y también aquí, pastor, en Juan capítulo 10, versículo 30. ¿Podemos leer Génesis 1:1? ¿Qué es lo que nos dice ese texto? Ok, Génesis 1:1 dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, aquí tenemos entonces esta declaración de Génesis capítulo 1, versículo 1, que está en conexión con el primer versículo de Juan, que dice también en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis, y Juan dice, en el principio era el Verbo, y más adelante dice que todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, la primera pregunta es, ¿de qué manera la Trinidad participa en la creación de este mundo? ¿Y cómo podemos ver eso en la Biblia?
Bueno, es algo muy hermoso encontrar en la Biblia que el primer versículo, ¿no?, de la Biblia nos habla de que Dios estaba allí y de manera implícita las tres personas de la deidad, ¿no? Y cuando Jesús viene a este mundo, lo recalca, ¿no? Cuando habla de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, Jesús, la palabra es Dios, ¿no? Y aquí en San Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dice, el Padre y yo uno somos, ¿no? Jesús a lo largo del Evangelio de Juan demuestra, ¿no?, esa unidad, y como vamos a ver más adelante, en el capítulo 17 ya nos habla también del Espíritu Santo, lo cual vamos a ir desarrollando, ¿no? Sí. Pero hasta aquí vemos que la unidad de Dios el Hijo y Dios el Padre siempre estuvieron presentes, desde la creación. Mientras Génesis nos habla acerca de Dios creando todas las cosas, en Juan nos dice que por medio de Él, el Verbo, fueron hechas todas las cosas. Quiere decir que nosotros podemos encontrar al Padre y al Hijo en la misma obra creadora. Y eso está también confirmado por esta declaración que ya mencionó Pastor: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre somos uno. O sea, la Trinidad, la deidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actuaron de común acuerdo, de común propósito en el momento de la creación de todas las cosas, ¿no? Entonces esa sería una primera característica. ¿Y se nos habla explícitamente también del Espíritu Santo en la creación o no? ¿Hay una mención a la creación, Gonzalo, del Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo aparece en el relato de la creación en el versículo 2, ¿no?, cuando habla acerca de la tierra, cómo se encontraba la tierra en esta condición antes de la creación de Dios, ¿no? Y habla acerca de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Esta mención al Espíritu de Dios es otra manera de afirmar la unicidad de Dios, ¿no? Varias veces en Hechos, el propio apóstol Pablo es el que menciona nombrando al Espíritu como Espíritu de Jesús, Espíritu de Dios, pero esto no significa que el Espíritu sea, vamos a decirlo así, un anexo, una especie de fuerza de Dios o Jesús, sino que es eso que decía nuestro pastor Salomón, ¿no? El hecho de que tanto Dios Padre como Hijo como Espíritu Santo son uno, ¿no? La unicidad de los tres. Entonces, Espíritu de Dios aquí está refiriendo en realidad al Espíritu Santo, ¿no? Y su acción de moverse, aunque moverse tiene esta idea de cuidar, ¿no?, de cuidado, de amor por este proceso creativo. Porque dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Entonces ahí está presente el Espíritu. También dice, y dijo Dios, sea la luz, o sea, la palabra. Y en Juan dice que por medio de él, de la palabra, fueron hechas todas las cosas, ¿no? Entonces la Trinidad está en conjunto ahí en la creación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver ahora las funciones del Padre que se describen en algunos pasajes, sobre todo el libro de Juan. Voy a pedir entonces que nos acompañen en esa lectura. Pediremos Juan 3, 16 y 17, Gonzalo, Pastor, Juan 5, 22 y 30. Esos dos primeros versículos, y ahí comentaremos cuáles son las funciones del Padre que se describen en estos versículos. Juan 3, 16 y 17, y también Juan 5, 22 y 30. A ver. Empezamos con Juan 3, 16 y 17. Ok, vamos a leer. Juan 3, 16 y 17 dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muy bien, ¿qué característica del Padre encontramos aquí? Dice allí, de tal manera amó, ¿no? Quizá es la característica central del Padre, ¿no? El carácter de Dios. Del carácter de Dios. El amor. El amor. Y lo interesante es que, claro, si en el gran conflicto el carácter de Dios es lo que estaba en juego, una acción de amor suprema sería lo que, vamos a decir, pusiese estocada. Lo que define el gran conflicto, ¿no? El gran conflicto. Entonces, por eso me parece
muy importante resaltar el hecho de que Jesús, bueno, de que esta acción de amor como dijimos, estas tres personas se juntaron desde la fundación del mundo a crear este plan de salvación, ¿no? Esa idea del amor, ¿no? El amor como una teodicea de Dios, ¿no? Como defender el carácter de Dios y vindicarlo, ¿no? Sí, y además también esta característica del amor muy importante, que no se queda solamente en palabras, ¿no? O sea, no es un amor que dice yo te amo y no siento tanto amor y poesía y todo eso, no. Dice, de tal manera amó que dio. O sea, es un amor que se expresa en los hechos, ¿no? ¿Cuántas veces el amor del ser humano es solamente amor de palabras, ¿no? El amor de Dios no es de ese tipo de amor, ¿no? Pastor, Juan 5, 22 y 30. Versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Muy bien, ¿qué característica encontramos allí del Padre? Una característica creo que más que del Padre, del Hijo, la sumisión que tiene a obedecer los designios del Padre. ¿No? O sea, tenemos el Padre como soberano, ¿no? Exacto. Y el Hijo dice, yo no busco hacer mi voluntad, sino yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Y como lo has expresado, encontramos aquí entonces la característica del Padre como el máximo soberano del universo. Sí, ahora esto puede llevar a confusión a muchas personas, ¿no? Porque dicen, bueno, aquí y en otros versículos, Jesús está sometiéndose al Padre. Por lo tanto, entendemos que el Padre es Dios sobre todas las cosas, eterno, soberano, poderoso, y el Hijo es un Dios pequeño, un Dios sumiso, un Dios que obedece al Padre, y esa puede ser la impresión que muchas personas se llevan. ¿Es así? ¿Es esa relación de subordinación que existe en la deidad entre el Padre y el Hijo? ¿O cómo podríamos discernir aparente confusión? Claro, justo hay un texto también en Juan 14, 26, que si no me equivoco es el texto que Jesús dice explícitamente, ¿no? Porque el Padre es mayor que yo. Y como usted dice, pastor, puede llevar a confusiones el creer que, vamos a decirlo así, Dios es Dios, soberano, trascendente, ¿no? Pero que Jesús es una especie de Dios menor, o una especie de semidios. Y efectivamente hay algunas personas que enseñan que Jesús es un Dios menor por estos textos. ¿Cuál sería la respuesta que daríamos a esta argumentación? El asunto yo diría es que sí existe en realidad. Jesús no está contradiciéndose al decir que es menor que el Padre, pero no es porque Jesús haya dejado de ser Dios. Filipenses 2 es el que nos da la respuesta, ¿no? Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, encontrarse en esa posición, en esa jerarquización, sino que dice tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Entonces tal vez esta subordinación que decimos, más que una subordinación de decir que Jesús es un Dios menor, es que es una subordinación de función, ¿no? Jesús está expresando o haciendo ejercicio de su humildad para tomar una posición de siervo, ¿no? Y en esta posición de siervo, como se encontró en esta tierra, obedeció la voluntad del Padre, no porque sea menos Dios, sino porque de forma voluntaria y ejercitando este valor de la humildad, es que Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz, ¿no? Sí, ese versículo es clave, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros leemos en la Biblia declaraciones de Jesús en las que Él glorifica al Padre, se somete a la voluntad del Padre, dice que el Padre es mayor que Él, cada vez que hay estas menciones, lo hace en el contexto del Jesús encarnado como humano, ¿no? O sea, por el plan de salvación, Jesús voluntariamente deja algunos atributos divinos, por ejemplo, la omnipresencia, ¿no? Y viene a este mundo y en su condición de hombre glorifica al Padre y de esta manera nos da ejemplo a nosotros de cómo debemos someternos al Padre. Pero en la eternidad, Padre e Hijo en igualdad de naturaleza, en igualdad en su voluntad, en su obra creadora, no es que haya uno por encima del otro, ¿no? En la Biblia, cuando se habla acerca de Jehová en el Antiguo Testamento, muchos versículos se aplican a Jesús en el Nuevo Testamento. O sea, Jesús y Jehová son términos intercambiables en la Biblia. Por lo tanto, no es que uno sea más poderoso y por encima del otro, sino que Jesús voluntariamente,
por el plan de salvación, se despojó a sí mismo, vino a este mundo y vivió como hombre, pero subordinado a la voluntad de su Padre como hombre, ¿no? Es el plan de salvación lo que nos muestra a nosotros la sumisión de Cristo frente a su Padre, ¿no? Y creo que a través de la naturaleza humana que toma Jesús, ¿no? Es allí cuando da a entender que es un Dios menor, como lo expresó Gonzalo, ¿no? Pero no es que sea un Dios menor, sino es que Jesús, al tomar la naturaleza pecaminosa, no pecaminosa, sino la naturaleza carnal del hombre, entonces es igual que cualquiera de nosotros, Sí, ¿no? ¿no? Exactamente. Ahí, y por ejemplo, hay textos donde se arrodillan delante de Jesús, ¿no? Por ejemplo, Tomás, y dice, mi Dios, mi Señor, diciendo que Jesús es Dios. Los reyes que vienen de Oriente para ver a Jesús se arrodillan delante del niño, entienden que es Dios. Entonces, si fuese un Dios menor, no sería adorado. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dicen. Entonces, sí, hay una subordinación voluntaria de parte de Jesús para el plan de salvación, para entregar su vida. Esa es la razón por la que encontramos esos textos de subordinación de Jesús, ¿no? Ahora, vamos más adelante, queremos descubrir otras funciones del Padre. En Juan 6:32, Pastor, Juan 6:32 y Juan 6:45, Gonzalo. Bien, Juan 6:32, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Uh-huh. ¿Y 6:45? Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Uh-huh. ¿Qué características encontramos en el 6:32? ¿Qué características sería del Padre? En el 6:32, que Dios es el Dios sustentador. Y tomando aquí la imagen, ¿no?, de Jesús cuando menciona a Moisés, en la época de Moisés, Dios pudo sostener al pueblo de Israel en el desierto a través del maná, que era el pan enviado del cielo, ¿no? Pero aquí en esta oportunidad, cuando también tenemos que entender de que cuando habla del pan verdadero, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, Dios en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, envía el pan para el sostenimiento de los israelitas, y en esta oportunidad no envía el pan material, sino envía a su Hijo como el pan de vida. El pan de vida. A ver, en 6:45, ¿cuál sería la característica que encontramos, Gonzalo? Yo pienso que aquí hay dos puntitos que ver, no, dos puntos que analizar, ¿no? Dice, todos serán enseñados por Dios. Aquí me parece que hay un aspecto de revelación de Dios hacia el ser humano, Dios queriendo enseñar su divinidad, mostrándose al mundo, pero también hay un aspecto pedagógico, ¿no? Hay esas dos características. Uno, porque sin la revelación del Padre hacia nosotros, y la revelación perfecta fue Jesucristo, ¿no? Sin esa revelación no tendríamos acceso a la salvación. Entonces, me parece que el Padre ha querido enseñar eso, mostrar quién es y mostrar su carácter al mundo, para que el mundo pueda aceptar la salvación. Y segundo, también, el Padre tiene este deseo de educar a sus hijos, de enseñarles, y muchas veces, bueno, el mayor ejemplo para enseñarles ha sido nuestro Señor Jesús. Hay una cita de lenguaje, si no me equivoco, que habla de que la educación es el desarrollo de la mente y la formación del carácter. Yo creo que podríamos decir que este es el deseo del Padre, ¿no?, al enseñarnos. Muy bien, bueno. Y en todos estos versículos, los que hemos visto, también es una estrecha relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Las características del Padre son las del Hijo. El Hijo muestra el carácter del Padre. El Hijo es la expresión del amor del Padre. La propia muerte del Hijo es la mayor expresión del amor del Padre, ¿no? Es decir, hay una vinculación estrecha, íntima entre el Padre y el Hijo, y eso creo que es la lección más saltante en esta parte, ¿no? Nos muestra el amor de Dios. Queridos hermanos, realmente es impresionante. Cada vez que meditamos en el gran amor del Padre, podemos entender el sacrificio de amor de nuestro Señor Jesucristo y la entrega del Padre, ¿no? Porque
la propia muerte de Jesús revela hasta qué punto Cristo te ama, hasta qué punto el Padre te ama, a punto de entregar a su Hijo por ti, hasta qué punto el Hijo te ama, a punto de entregar su vida por ti. Entonces actúan de común acuerdo y eso es maravilloso en el contexto del plan de la salvación también. Muy bien, vamos a continuar entonces con la siguiente parte del estudio. En Génesis 3, 7 al 9, quizás si nos puede leer ahí Gonzalo. La pregunta es, ¿cómo revela esto la ruptura que causó el pecado? ¿Qué significa el hecho de que fue Dios quien los buscó y no a la inversa? Entonces aquí se va a describir bíblicamente la caída del ser humano. Génesis 3, 7 al 9 dice: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Muy bien, vamos a ver allí. ¿En qué momento en esta descripción bíblica se puede ver la ruptura que causó el pecado? Es decir, ahí se nos muestra en estos versículos qué sucedió inmediatamente después de tomar del fruto que no debían tomar. ¿En qué momento se revela la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia primera de ese momento, pastor? Para recordar la historia, ¿no? Adán y Eva comen del fruto y se dan cuenta que estaban desnudos. Se dan cuenta que estaban desnudos. Hasta ese momento, o no estaban desnudos o no se daban cuenta que estaban desnudos. Había una luz. Una luz que los cubría, ¿no? Los cubría y había un vestido celestial. Claro. ¿No? Pero de pronto, con la primera consecuencia, wow, ¿ahora qué? ¿Ya con qué me cubro, no? ¿Y qué hizo el hombre? Buscó hojas de higuera. El hombre siempre busca, después del pecado, sus propias soluciones. Siempre ¿no? busca sus propias soluciones. Pero yo digo, bendito el Señor que busca al hombre y da una solución diferente. Pastor, ¿qué mensaje para nosotros el hecho de que quien primero busca es Dios? O sea, no es el hombre que corre delante de Dios y le dice: Señor, me arrepiento, no debí haber hecho esto, no debimos tomar, pero es Dios el que busca al hombre. Creo que el pasaje de San Juan 3:16 encierra la respuesta a esta pregunta, porque dice: de tal manera amó. O sea, el amor de Dios es tan grande, tan grande, que dio a su propio Hijo con un propósito. El propósito de que se salve el ser humano. Ahora, evidentemente algo pasó en el momento que desobedecieron, ¿no? Podríamos denominar la ruptura. Si antes estaban unidos al corazón de Dios, el pecado lo primero que produce es separación entre Dios y el hombre. Y esa vergüenza que sintieron por su desnudez es el producto de esa separación inicial, ¿no? Entre Adán y Eva y el Padre, esa separación. Entonces, esa separación muestra la necesidad de alguien que logre la unidad. ¿De qué manera es el Padre, el Hijo, la deidad, la Trinidad, buscan salvar la situación en que el ser humano se encontraba? Porque el ser humano se encontraba separado de Dios. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Qué diría Gonzalo? Claro. Y ese asunto de separación de Dios es un concepto básico de pecado en realidad. Aquí lo dice en Génesis 3:7. Me acuerdo del texto de Isaías, por ejemplo, 59, ¿no? Vuestras iniquidades han hecho separación entre mí y vosotros, dice Dios. Y me parece también bien interesante el hecho de que Pablo menciona en Efesios que Jesús viene a reconciliarnos, ¿no? Estudiamos unas lecciones pasadas la reconciliación vertical que hace Jesús entre el cielo y nosotros, entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros, ¿no? Porque el ser humano se encuentra separado de Dios, pero es Jesús, ¿no? Obviamente el plan de salvación en realidad... Jesús es el puente, digamos, ¿no? Exacto, Jesús es esa vía por la cual podemos ir al Padre, acceder a la salvación. Y por eso también en Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el que logra hacer esa conexión, esa reconciliación entre el cielo y la tierra. Es Jesús en realidad. Hay una visión, no una visión, es un sueño que tiene Jacob de la escalera, ¿no? Que los ángeles suben y bajan.
Y luego en Juan se nos habla acerca de esa escalera en términos de Jesucristo. Quiere decir entonces que la escalera en todo momento une la parte alta con la parte baja, ¿no? Si Jesucristo es la escalera, la parte alta es el Padre, ¿no? Y la parte baja somos nosotros. Entonces, tiene que haber una parte que toque la parte baja. Exacto. La brecha, ¿no? O el Claro, abismo. para salvar la brecha tiene que haber una parte que esté en la parte baja, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Y bueno, Jesús toca esa parte baja al volverse hombre, ¿no? Al ser completamente hombre y ser completamente Dios, Jesús es el único que puede resolver reconciliar al ser humano, ¿no? Dice Pedro, no existe salvación en otro nombre que no sea el del Señor Jesús, ¿no? Sí. Hechos 4:12. Entonces me parece que Jesús era el único con las características para reconciliar al ser humano con Dios. Claro, si Dios está por aquí y el ser humano está por aquí, para Jesús, bueno, no era problema, porque Él es Dios, estaba aquí. Pero para poder conectar con la raza humana y establecer el puente, entonces Él tiene que hacerse humano. Es divino y se hace humano y así establece una unión entre aquello que estaba separado. Entonces el puente puede ser pasado ahora por nosotros, ¿no? No Por había otra detrás de manera. Jesús. No había otra manera. Era la ¿no? única, ¿no? Sí. Esto es lo que podemos encontrar en esta declaración. Miren aquí en el deseo de todas las gentes. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Qué bonito, ¿no? La garantía de Jesús, nuestro garante. Jesús es el garante. No hay otro nombre dado a los hombres, sino aquel que es el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí esta decisión voluntaria de Jesús de hacerse hombre para poder rescatar a la humanidad. Entonces encontramos allí el Padre y el Hijo, uno por la eternidad, pero el Padre y el Hijo desarrollan el plan de salvación en el que el Hijo se hace humano, pero para poder tener esa conexión con la humanidad, para poder salvar ese abismo, ¿no? que se había producido. Dice aquí la lección, la intención de la deidad era ofrecer sanación a toda la humanidad. Más adelante, para restaurar esta relación, un miembro de la deidad se hizo humano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como resultado, la humanidad ha recibido la plenitud y la gracia divina. Esto es lo que Jesús vino a compartir. Vino a declarar la gloria de Dios para que la relación rota por el pecado pudiera ser restaurada, al menos para quienes estuvieran dispuestos a aceptar por fe lo que se les ha ofrecido en Cristo Jesús. Bueno, vamos entonces vamos aquí a la siguiente parte, donde tenemos otras declaraciones de la Biblia. El título es Conocer al Hijo es conocer al Padre. ¿De qué manera el Hijo se convierte, vamos a decir así, en la máxima revelación del Padre? Porque conocer al Hijo es conocer al Padre. Veamos algunas declaraciones. Por ejemplo, en Juan 7:16, esto pediremos, pastor, Juan 7:16, Juan 8:38, Gonzalo, yo leeré 14:10 y entonces ahí vamos comentando en esta parte. Juan 7:16. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces está hablando que el mensaje, la enseñanza, el contenido de sus mensajes venían del Padre. Del Padre. Jesús se presenta como el portador del mensaje. El portador del mensaje. Es el mensaje, pero también es el portador del mensaje. Así es. Entonces Juan 7:16. A ver, Juan 8:38. Dice así, yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. ¿Qué comentario podríamos hacer de la relación existente entre el Dios y el Padre? Entre el Padre y el Señor Jesús. Acá nuevamente vemos que, Jesús dice, yo hablo lo que he visto estando junto al Padre. Las actividades celestiales, y la principal es nuevamente este plan salvífico de la deidad para con la raza caída, ¿no? De esto habla el Señor, ¿no? Y hace esa comparación entre, yo hablo de las cosas que he hecho junto al Padre, ¿no? Lo que he visto estando junto al Padre.
y ustedes hacen lo que habéis oído junto a vuestro padre. Está hablando de los judíos en este contexto, diciéndoles que su padre es el enemigo, ¿no? Es en realidad Satanás. Entonces, Jesús hace esta comparación interesante de que Él está aquí para revelar el accionar del Padre y el accionar de las tres personas de la deidad a los seres humanos. Uh-huh. Juan 14:10, leo aquí, dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Bueno, qué palabras que hablan de mayor intimidad que estas, ¿no? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Otra vez la intimidad entre Dios y el Padre. Y el versículo 23, que dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿No? Bueno, entonces aquí encontramos en todos estos versículos la característica de que el Padre y el Cristo no actúa por su parte, ¿no? Sino que viene y revela el mensaje del Padre, revela las obras del Padre, revela el carácter del Padre. Jesucristo es la máxima revelación del Padre. En realidad, si el Padre, si la deidad voluntariamente no se autorrevelase, no habría manera de conocer la divinidad, ¿no? Si bien es cierto que podemos conocer a Dios por medio de sus obras, sin embargo, la naturaleza es limitada en relación con lo que nos puede decir sobre Dios. Y la manifestación grande de Dios, ¿no? Al dar a lo que más quería, lo que más amaba. Y con la venida de Jesús a este mundo, a hacerse humano, no dejó duda ante el universo entero ese amor que Dios tiene por nosotros, por los seres humanos pecadores que no merecemos la salvación. A tal punto de Jesús de convertirse en un siervo, un servidor, y a tal punto de ser maltratado con un solo propósito, el propósito de rescatar al ser humano. Así es. Los ataques de Satanás, digamos, las pretensiones que Satanás tenía, lo que señalaba es que la ley de Dios no podía cumplirse, que Dios es un Dios arbitrario. Un Dios tirano. Un Dios tirano, ¿no? Entonces, pero se caen todas, ¿no? Porque viene el Hijo y revela quién realmente es Dios, ¿no? Es un Dios tirano. El propio Dios está dispuesto a dar su vida por sus criaturas. No es un Dios que está lejano. El propio Dios busca la cercanía del ser humano. Entonces, cuando contemplamos al Hijo, contemplamos la naturaleza de Dios. Pero durante mucho tiempo, las culturas que no tienen la Biblia, la revelación especial, conceptuaron a Dios como un Dios tirano. Habían culturas, por ejemplo, los aztecas o los propios incas, ¿no? Los incas, que hacían sacrificios humanos porque pensaban que de esa manera calmaban la ira de los dioses. Querían aplacar, ¿no? Querían aplacar la ira de los dioses, o querían producir, por ejemplo, la lluvia, o producir cosas que sean benéficas para la vida de ellos. Y entonces sacrificaban. Y habían versiones distorsionadas acerca de lo que realmente es Dios. El ser humano hubiese continuado así siempre, sin saber quién es Dios. De repente hasta con sacrificios, buscando, ¿no? Pero cuando Cristo viene y se revela, no, pero Dios es amor. No lo sabía. Yo entendía de otra manera. Yo entendía que era un Dios tirano. Yo entendía que era un Dios que se enojaba fácilmente, que está dispuesto a castigarme por los errores que conozco. Pero es un Dios perdonador. Pero es un Dios que camina entre nosotros. Mira, pero es un Dios que restaura. O cuando aquella mujer adúltera, ¿no? Pero es un Dios que perdona, ¿no? O sea, Cristo revela aquellas cosas que nosotros de modo natural no podríamos entender acerca de Dios, ¿no? Y en su vida, en su carácter, podemos ver lo maravilloso que es nuestro Dios, lo dispuesto a perdonar, la misericordia que tiene. Eso es lo que revela, ¿no? Acerca del Padre. Así que hay intimidad plena entre el Padre y el Hijo revela perfectamente el carácter de Dios. Ahora vamos más adelante y aquí tenemos el Espíritu Santo. Es un tremendo tema el Espíritu Santo, ¿no? De ello hay mucho que hablar. Sí. ¿Cuáles son algunas ideas distorsionadas acerca del Espíritu Santo? ¿Qué ideas la gente tiene? Una de las ideas, creo que
que es común denominador de que el Espíritu Santo es una fuerza sobrenatural que lo puedes invocar y te va a ayudar en momentos específicos, ¿no? Una fuerza, una energía, Una ¿no? energía que tú lo puedes buscar a través de la meditación o a través de ciertas actividades espirituales, entre comillas, ¿no? Sí, pero también cuando vamos a la Biblia, es un misterio realmente, ¿no? Porque, por ejemplo, la Biblia habla del Padre y entendemos rápidamente que es una persona. La Biblia habla del Hijo y rápidamente entendemos que es una persona. Pero cuando habla del Espíritu Santo, la Biblia nos habla en términos simbólicos muchas veces, ¿no? El Espíritu, por ejemplo, es el agua viva. O el Espíritu, por ejemplo, es el aceite. Y hay una cantidad de símbolos acerca del Espíritu, ¿no? El fuego. Es el fuego. O cuando Jesús se bautizó, La paloma. La paloma. Entonces, ¿por qué tan difícil, no? ¿Por qué el Señor no dice también es una persona y aparece como persona, pero aparece con todos estos símbolos? Y de ahí que algunos se tomen de esas cosas para hablar acerca del Espíritu como una energía, ¿no? ¿Qué implicancias tiene, Gonzalo, piensas tú, el hecho de que si yo creo que el Espíritu es una energía, qué implicancias tiene en mi vida, en mi adoración, el entender eso? Sí, justo estaba pensando allí en varias formas de, vamos a decir, de trastornar el concepto bíblico, ¿no? De lo que es el Espíritu Santo, porque sí podríamos decir que tal vez no aparece de forma explícita la frase Espíritu Santo es Dios, ¿no? Pero sí podemos encontrar el concepto de que el Espíritu Santo es Dios, es parte de la deidad y es coeterno y coigual con el Padre y el Hijo, ¿no? Ahora, no considerar al Espíritu Santo como Dios conlleva problemas serios. En realidad es el Espíritu Santo, y ya entrando al estudio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que tiene la tarea de convencer de pecado, justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo es meramente una fuerza que no sabemos de dónde proviene, no sé, si no es una persona, no va a poder realizar de forma voluntaria esta acción. O sea, ¿cómo realizaría esta acción de convencer a alguien de pecado, de justicia y de juicio? No nos vamos a arrepentir si no somos convencidos de pecado. Ahora, el hecho de convencer indica que es una persona, ¿no? Ya, es una acción, un verbo, ¿no? O sea, Porque, digamos, una energía no puede convencer, ¿no? La energía se ve flotando, ¿no? Flotando. La energía no tiene capacidad de argumentar, de razonar. Pero ahí dice que el Espíritu convence. Solo puede convencer una persona. El Espíritu es una persona, ¿no? Entonces, creo que además también se constriñe, ¿no? Se entristece, se ¿no? entristece. Imagínate, apagamos la luz y la luz se queda triste porque la sacamos. No. O botamos, digamos, la energía. La sacamos, no, la energía no se pone triste, la energía no convence. Solo una persona se pone triste. Solo una persona convence, solo una persona enseña, solo una persona orienta. Y todo eso la Biblia dice acerca del Espíritu. Así que el Espíritu es una persona, ¿no? ¿Saben cuál es el gran problema? Nosotros teológicamente tenemos la comprensión correcta. El Espíritu es una persona. Pero en la vida práctica no tratamos al Espíritu como una persona. Porque en la vida práctica a veces decimos, ¿no? Señor, que el manto de tu Espíritu, ¿no? O sea, despersonalizamos también el Espíritu, ¿no? Que tu Espíritu me llene. Me llene, ¿no? Llenar, por ejemplo, esa idea de que somos un frasco y que el Espíritu entre es una idea tal vez no del todo correcta, Sí, ¿no? Pero el ejemplo es bíblico, porque sí, la Biblia habla acerca de ser llenos del Espíritu. Entonces, es decir, creo que necesitamos avanzar de la comprensión teológica a la aplicación práctica y decirle, ¿no? Por ejemplo, ahora, cuando empezamos esta reunión, Señor, que tu Espíritu nos conduzca. O Espíritu, condúcenos, ¿no? O cuando salimos de la casa y temprano estamos ahí, Espíritu, acompáñame. Cuando vas a predicar, Espíritu, dame palabras. Cuando vas a dar un estudio bíblico, Espíritu Santo, acompáñame porque siento solito no puedo, ¿no? Acompáñame. Es decir, esa comunión con el Espíritu, como una persona, también la necesitamos. O sea, teológicamente está resuelto, es una persona. Pero en la práctica muchas veces no tenemos la tendencia a tratarlo como una persona y eso no es correcto desde el punto de vista bíblico, ¿no? Vamos a leer, Gonzalo, por favor, Juan 1, 10 al 13. La pregunta sería, ¿qué nos enseña este texto acerca de la importancia del Espíritu Santo para la conversión? Juan 1, 10 al 13. Okay. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino,
pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está hablando de la conversión. Y esto no puede ser ya con Juan, con Nicodemo, se ve eso, no puede ser por simple iniciativa humana, por simple voluntad humana, ¿no? Muy bien, Pastor Salomón, Juan 3, 5 al 8. Veamos aquí algunas actividades del Espíritu. Vamos a leer. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Aparentemente aquí es un poco difícil de entender porque está hablando, ni el propio Nicodemo lo entendía muy bien. Siendo un gran Estaba maestro. leído, y era un maestro, y Jesús le dice, eres maestro Israel y no lo sabes, ¿no? Pero, ¿qué significa esto de ser nacidos del Espíritu, pastor? O sea que es vital nacer del Espíritu. Sí o sí. O sea que si no nacemos del Espíritu, no podemos ver el reino de Dios. podemos ver el reino de Dios. Eso lo dice a Nicodemo, pero nos dice a nosotros también. Hay un texto en Romanos que dice, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, ¿no? Y el que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios, dice Romanos 8:14, si no me equivoco. O sea, es una condición del Espíritu de Dios para ser considerado hijo de Dios. Muy bien, esta es la parte teórica. Es decir, es claro que el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo se hace eso en la práctica? ¿Qué sucede en la vida del creyente cuando el Espíritu llega a su vida? Bueno, creo que en la vida práctica ya es algo que refleja, o sea, no se trata ya de teoría. Y es probable que la misma persona ni cuenta se dé, pero sí las personas que lo rodean. Eso pasó con Nicodemo, ¿no? Porque el Señor Jesús le dice, mira, así como el viento, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero está presente el viento. Así también el Espíritu. No te das cuenta, pero está trabajando en tu corazón. Un día miras hacia atrás y dices, oye, caramba, no soy la misma persona, ¿no? ¿Cómo me gustaba a mí el trago? ¿No? Pero ahora, ¿en qué momento fue que pasó esto? ¿No? ¿Cómo me gustaba aquí, digamos, ser infiel a mi esposa? Pero ¿en qué momento ya estas cosas que estaban contra la ley de Dios fueron quitadas de mi vida? Es el Espíritu que está trabajando. De repente cosas tan domésticas como el enojo. Claro, el carácter, ¿no? Caramba, que es difícil a veces, ¿no? Yo diría que tal vez para recibir al Espíritu Santo, justo acá este texto en Lucas, que es similar al de Mateo, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero Lucas termina diciendo en el versículo 13, es Lucas 11:13, ¿sí? Lucas 11:13, dice así, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? O sea, yo creo que la primera condición para recibir el Espíritu Santo es pedirlo, ¿no? Conocer la necesidad que tenemos y pedirlo. Ahora, el segundo punto de este texto es el hecho de que Jesús hace una ilustración. Dice, ¿quién de ustedes, si viene su amigo de visita, ¿no? No va donde otra persona a tocar la puerta en la noche y le dice, dame pan, por favor, ¿no? Y lo que hace Jesús es mostrar que el pedido de esta persona de tocar pan a las 12 de la noche, 1 de la mañana para su visita,
está pidiendo, pero no algo de forma egoísta, no está pidiendo pan para él porque tiene hambre, está pidiendo algo para alguien más. Para ayudar a otros. Exactamente, y creo que cuando pedimos el Espíritu Santo, cuando queremos recibir el Espíritu Santo, debe ser con la intención de ayudar a otras personas. Uno puede decir, quiero recibir el Espíritu Santo de forma petulante, ¿no? Yo quiero ser una persona bien espiritual, que la gente vea y que soy una persona que cumple los estándares divinos, que cumple tal cosa, pero en realidad creo que la principal razón por la que necesitamos el Espíritu Santo es para servir a otras personas y mostrar el mensaje a otras personas, ¿no? Pensar más en la otra persona que en nosotros al recibir el Espíritu Santo, ¿no? Quizá ahí sería bueno también hacer un comentario respecto de ser llenos del Espíritu, ¿no? Porque la Biblia habla mucho acerca de ser lleno. ¿Cómo es eso que soy lleno? ¿Yo acaso soy una bolsa, soy una vasija? ¿De qué manera puedo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, en la Biblia también se habla acerca de los fariseos que estaban llenos de ira. O había gente que estaba llenos de hipocresía. Bueno, cuando la Biblia dice, mis hermanos, que una persona está lleno de ira, está diciendo que la ira lo está gobernando. Cuando dice que la persona está llena de hipocresía, está diciendo que la hipocresía lo está gobernando. Cuando la Biblia dice que una persona está llena del Espíritu Santo, está diciendo que el Espíritu Santo lo está gobernando. Es decir, cuando nosotros somos gobernados por el Espíritu, es que estamos llenos del Espíritu, ¿no? Entonces, y el Espíritu tiene fruto. Y el Espíritu tiene fruto. Gozo, ¿no? Paz, sí, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué más? Esa lista, ¿no? Dominio propio, ¿no? Entonces es sí. una lista muy interesante, ¿no? Y lo interesante de esa lista es que es el fruto, ¿no? ¿Por qué no dice los frutos? Es un fruto. Es uno. Completo. Todo es completo. No es una variedad de frutos, Sí. es uno solo. No es una ensalada de frutas, ¿no? No, Es un fruto, es uno, que quiere decir que se da de modo pleno, ¿no? Se da completo para el creyente. Es el fruto del Espíritu. Bueno, la lección ha estado preciosa, el tiempo ya se nos está terminando también, pero quizá un último pensamiento aquí, cuando hablamos acerca de que Cristo vino a revelar al Padre, ¿no? Dice, Cristo vino a revelar al Padre. Esta revelación era importante debido a los muchos conceptos erróneos que existían acerca de Dios. El Evangelio de Juan muestra la seriedad con que Jesús llevó a cabo esta misión. Él representaba correctamente la palabra y las acciones de Dios. Si la verdad no importara, ¿por qué llegar tan lejos? Es decir, si importa tanto comprender cómo es Dios, es por eso que Jesús vino para revelar, porque la única manera que podemos comprender a Dios, amarlo y seguirlo es conociéndolo. Y Cristo vino a dar a conocer al Padre, ¿no? Para generar en nosotros el deseo de poder ser hijos de Dios, de ser como el Padre. Bueno, creo que el ejemplo más interesante sería la pareja de casados, ¿no? Creo que los casados dicen, conforme pasamos los años, nos parecemos más el uno al otro. Nos parecemos más a la esposa, ¿no? Sí. Y entonces, si nos relacionamos más con Jesús, cada día tenemos que parecernos más a Él, ¿no? A veces me sorprendo porque mi esposa dice frases que eran mías. Yo le digo, no, pero esa frase era mía, ¿no? ¿Por qué? O a veces yo uso algunas frases de ella, ¿no? Porque tanto que las repite y aún no las tiene aquí. Sí. Y entonces de pronto me siento sorprendido al hablar como ella habla, ¿no? Bueno, así también con la intimidad con Cristo, un día te sientes sorprendido que actúas como Cristo actúa, que hablas Exacto. como Cristo habla, que amas como Cristo ama, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Gonzalo, ¿alguna cosita más querías decir, mencionar Sí, ahí? supongo que ya para finalizar. Bueno, justo ahí escuchaba lo de, sí, cuando pasamos tiempo en comunión con el Señor, ¿no? Uno adquiere ese tipo de hábitos, empieza a actuar más como el Señor, ¿no? Está como vaticinando, ¿no? Me gustaría leer este texto de Juan 17:3, al menos para cerrar esta parte mía, que creo que resume bien lo que ha sido la lección, ¿no? Juan 17:3. Y dice así, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y creo que cada acción que Dios ha dado y que Dios ha manifestado y que se encuentra registrada en su palabra, en la revelación especial, es por este deseo de Dios de que seamos salvos, ¿no? Todas las acciones de Dios desde desde la revelación que ha hecho a lo largo de la historia, la encarnación, la muerte, su intercesión ahora, su segunda venida, cada acción en realidad está fundamentada en el amor que Dios nos tiene y el deseo de salvarnos, ¿no? El deseo que adquiramos vida eterna y vivamos eternamente con Él. Es por eso que es importante. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al único Dios verdadero, ¿no? O sea que la vida eterna, en los términos bíblicos, no es tiempo sin fin.
Es decir, Jesús, por lo general nosotros entendemos vida eterna como vivir eternamente, o sea, tiempo sin fin, que también tiene que ver. Pero aquí dice que es conocer a Dios, o sea, es la calidad. Más que cantidad, en la Biblia, la calidad de la presencia de Dios en nuestra vida es la vida eterna. Y podemos disfrutarla desde ahora, ¿no? No entonces pensemos en términos meramente cuantitativos. Mucho tiempo de... No, eso no es vida eterna. También es vida eterna, pero fundamentalmente es mucho tiempo con Dios, ¿no? Esa es la vida eterna, mucho tiempo con Dios. Y bueno, tranquilamente podríamos decir que la vida eterna comienza ahora. Claro, de hecho, ¿no? Que comienza en el momento. Debe comenzar ahora. Muy bien. Pastor Salomón, un mensaje de resumen y un llamado aquí a nuestra audiencia al terminar este estudio. Sí, Dios siempre tuvo el plan de habitar con sus hijos. El pecado rompió esa relación de Dios con sus hijos, pero envió a su Hijo Jesús para que sea el puente entre el cielo y la tierra. Y lo único que Dios quiere es que nosotros creamos en Él. Y cuando Jesús ascendió al cielo, dijo, voy a enviar el Consolador. Y ese Consolador hoy está con nosotros, preparando nuestros corazones para tener un encuentro diario con el Señor a través del estudio de su palabra, la oración, la testificación, de tal manera de que cuando venga el Padre a llevar a sus hijos, a los redimidos, podamos gozar con Él para siempre. Y ese sueño que Dios tiene de unir, ese sueño será realidad. ¿Por qué? Porque ya fue dado todo. El Señor amó tanto al mundo y el único requisito es, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mi querido hermano, mi querido amigo, el Señor no quiere que te pierdas. Él quiere que tengas vida eterna. Amén, amén. Queridos hermanos, de esta manera terminamos el estudio de esta semana de la lección de la Escuela Sabática y los animamos para que la próxima semana también nos acompañen con un estudio más de la Palabra de Dios. Vamos a terminar con una oración, Pastor Salomón. Querido Padre, muchas gracias porque desde la creación te has manifestado. Después de la caída, con la promesa de restaurar al hombre al enviar a tu Hijo. Y cuando Jesús derramó su sangre por los seres humanos y al resucitar aseguró nuestra salvación. Ahora esperamos, Señor, tu pronto regreso. Y para ello pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a estar siempre en comunión contigo y nos ayude a reflejar tu carácter. Bendice, Señor, el estudio de tu palabra. Bendice a nuestros hermanos y amigos que están escuchando en cualquier lugar. Y, Señor, que muy pronto llegue ese día cuando ya no estemos separados. Oramos, Señor, y te pedimos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.